Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a este su espacio. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha generado un revuelo de comentarios y especulaciones. Sí, ya sé que el título les ha intrigado, y créanme, la realidad es aún más interesante. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, y de algo que dijo recientemente y que, bueno, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Así que si les gusta el misterio, las sorpresas y, por supuesto, los detalles jugosos del mundo del espectáculo, quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Comenzamos. La verdad es que Can Yaman es uno de esos nombres que apenas se pronuncian, ya sabemos que algo va a suceder. Su carisma, su talento y, admitámoslo, su presencia escénica, lo han catapultado a la fama mundial. Lo hemos visto brillar en telenovelas turcas que han cruzado fronteras, y ahora está dando pasos firmes en proyectos internacionales, explorando nuevos horizontes y demostrando que su versatilidad no tiene límites. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa que derrite y de esa mirada intensa? ¿Qué es lo que realmente piensa, lo que lo mueve, lo que lo impulsa a seguir adelante? Precisamente ha sido una de sus últimas declaraciones la que ha desatado esta ola de interés. No fue una declaración sobre un nuevo proyecto, ni sobre su vida privada en el sentido más convencional. Fue algo más, profundo, más revelador, algo que nos permite vislumbrar la mente y el corazón de este artista. En una entrevista reciente en un tono bastante relajado pero a la vez muy serio, Can Yaman soltó una frase que resonó como un trueno. Dijo, y cito textualmente, «Yo soy mi suerte». ¡Boom! Ahí lo tienen. Yo soy mi suerte. Al principio puede sonar a una afirmación un tanto arrogante, ¿verdad? Como si dijera, todo lo bueno me pasa porque yo lo quiero y ya está. Pero si lo analizamos con un poco más de calma, con la perspectiva que nos da el tiempo y conociendo un poco su trayectoria, encontramos capas de significado muy interesantes. Porque Can Yaman no es solo un actor guapo que ha tenido oportunidades. Él ha trabajado incansablemente para llegar a donde está. Ha estudiado, se ha preparado, ha enfrentado desafíos y ha sabido aprovecharlos. Piensen en esto, ¿qué significa realmente ser tu propia suerte? Para mí, y estoy seguro de que para muchos de ustedes también, implica asumir la responsabilidad de tu propia vida. Significa entender que si bien hay factores externos que pueden influir, la decisión final, el impulso, la chispa para hacer que las cosas sucedan, está en nosotros. No se trata de negar la casualidad, no se trata de ignorar las oportunidades que se presentan, sino de estar preparado para tomarlas cuando llegan. Can Yaman con esa frase parece decirnos que él no espera a que la fortuna llame a su puerta, sino que él mismo sale a buscarla, que él mismo la crea. Imaginen la cantidad de veces que alguien con su talento y su físico pudo haber recibido propuestas y no haber sabido cómo aprovecharlas, o haberlas desaprovechado por falta de preparación o de visión. Pero Can Yaman no parece ser de ese tipo de personas. Él ha demostrado una ambición saludable, una determinación férrea y una capacidad de trabajo que impresiona. Cuando dice yo soy mi suerte, creo que está hablando de esa mentalidad proactiva. Está hablando de la importancia de cultivar nuestras habilidades, de mantenernos actualizados, de estar abiertos a nuevas experiencias y de tener la valentía de salir de nuestra zona de confort. A lo largo de su carrera, hemos visto cómo ha ido evolucionando. No se ha quedado estancado en un solo tipo de papel o en un solo mercado. Ha mostrado interés en roles más complejos, en producciones que desafían sus límites. Y eso, amigos míos, es ser tu propia suerte. Es crear las condiciones para que te sucedan cosas maravillosas, en lugar de simplemente desear que ocurran. Es la diferencia entre ser un espectador de tu propia vida y ser el protagonista activo, el guionista y el director. Además, esta declaración también podría interpretarse como una forma de empoderamiento. En un mundo donde a menudo nos sentimos a merced de las circunstancias, donde muchas veces culpamos a la mala suerte de nuestros fracasos, Can Yaman nos lanza un mensaje contrario. Nos dice que tenemos el poder de influir en nuestro destino. Que nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra actitud, son herramientas poderosas para moldear nuestra realidad. Piensen en la cantidad de aspirantes a actores, a músicos, a escritores, a emprendedores, que sueñan con triunfar. Muchos tienen talento, sí,
pero no todos logran materializar sus sueños. ¿Por qué? A menudo la diferencia está en esa mentalidad de yo soy mi suerte. Es la persona que se levanta cada día a pulir su arte, a buscar contactos, a enviar su portafolio, a insistir incluso cuando recibe un no. Es la persona que ve un obstáculo no como un muro insuperable, sino como un desafío a superar. Y Kanyaman, con su éxito internacional, con su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y a diferentes estilos de producción, es un ejemplo viviente de esta filosofía. Él no se conformó con ser una estrella en Turquía. Vio más allá y con esfuerzo y dedicación abrió puertas en Italia, en España, y quién sabe dónde más lo veremos en el futuro. Esa es la suerte que él mismo ha forjado. Me gusta pensar que esta frase también tiene un componente de gratitud implícita. Porque decir, yo soy mi suerte, no significa que no agradezcamos las oportunidades o el apoyo que recibimos. Al contrario, cuando creamos nuestras oportunidades, es porque hemos sabido valorar cada paso del camino, cada consejo recibido, cada persona que nos ha tendido una mano. Es un reconocimiento de que aunque el impulso final venga de uno mismo, el viaje rara vez se hace en solitario. Además, si consideramos el contexto en el que lo dijo, puede ser una respuesta a las presiones y expectativas que a menudo recaen sobre figuras públicas como él. Tal vez hubo momentos en los que sintió que las cosas no salían como esperaba, y en lugar de lamentarse, optó por reafirmar su propio poder y su capacidad para cambiar la situación. Es un recordatorio para sí mismo y para todos nosotros de que no debemos esperar pasivamente a que las cosas mejoren, sino tomar la iniciativa. Creo que esta mentalidad de yo soy mi suerte es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas, independientemente de nuestra profesión o nuestras circunstancias. Significa estar atentos a las oportunidades que se presentan, incluso en los lugares más inesperados. Significa no tener miedo a equivocarnos, porque cada error es una lección aprendida y una oportunidad para crecer. Significa cultivar una actitud positiva y resiliente, porque la vida nos pondrá a prueba, y nuestra forma de afrontar esos desafíos marcará la diferencia. Piénsenlo bien. ¿Cuántas veces hemos dicho, si tan solo hubiera tenido esta oportunidad? ¿O si tan solo hubiera conocido a esta persona? Bueno, pues la frase de Kanyaman nos invita a reflexionar sobre si realmente estuvimos preparados para esa oportunidad, o si hicimos lo suficiente para conocer a esa persona. A veces la mala suerte es simplemente no estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, pero también puede ser no haber hecho el trabajo previo para estar en ese lugar, o haber creado esa conexión. Y es un mensaje muy poderoso para los jóvenes que están empezando. Cuando uno mira a figuras como Kanyaman, puede sentir que su éxito es algo inalcanzable, algo que depende de una combinación mágica de talento y fortuna. Pero con esta declaración, nos dice que hay un ingrediente secreto que él ha cultivado: la determinación y la proactividad. Él se ha convertido en un agente activo de su propio destino. Por supuesto, también es importante recordar que esta frase no debe llevarnos a un extremo de autosuficiencia o de negación de la ayuda mutua. Todos necesitamos apoyo, consejos y a veces un empujón de los demás. Pero el punto clave aquí es que la iniciativa, la fuerza motriz, debe venir de nosotros. Kanyaman, al decir yo soy mi suerte, está enfatizando esa chispa interna que nos impulsa a hacer más, a ser mejores, a crear nuestras propias oportunidades. En resumen, la sorprendente declaración de Kanyaman, yo soy mi suerte, es mucho más que una simple frase. Es una filosofía de vida. Es un llamado a la acción, a tomar las riendas de nuestro destino, a trabajar incansablemente por nuestros sueños y a estar preparados para aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Es un recordatorio de que si bien no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello y qué hacemos para forjar nuestro propio camino. Es un mensaje de empoderamiento, de resiliencia y de una ambición sana que lo ha llevado a alcanzar las cimas. Y esto, amigos míos, es un recordatorio para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser su propia suerte. Así que, ¿qué opinan ustedes de esta declaración? ¿Están de acuerdo con la filosofía de Kanyaman? ¿Creen que realmente somos dueños de nuestra suerte? Me encantaría leer sus pensamientos y sus experiencias en los comentarios de abajo. De verdad, me interesa muchísimo saber su perspectiva. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha hecho reflexionar, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se unan a esta conversación.
Y por supuesto, si aún no son parte de esta increíble comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos muy pronto con más contenido que los mantendrá enganchados. Hasta la próxima.